Quiero compartir con usted mi opinión. Estamos discutiendo alrededor de las finanzas del Estado y hay un crédito que ha reventado la discusión a nivel nacional. El crédito por 1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional. Un crédito que los entendidos dicen que se nos va a hacer en muy buenas condiciones. Condiciones de intereses muy bajos y que van a beneficiar de alguna manera a nuestro país y sobre todo al Estado costarricense para poderse mantener. Yo he llegado a la conclusión de que el problema no está en los 1.750 millones ni en el nombre de la institución Fondo Monetario Internacional. Mi conclusión es que a los costarricenses lo que nos molesta es que lo vamos a pagar los mismos de siempre. Que hoy el Fondo Monetario Internacional le permite al país decidir cómo va a pagar un crédito o cuáles son las condiciones que va a establecer para mejorar su economía. Y da la impresión que quienes nos representan en esas negociaciones piensan más en la defensa de algunos intereses que en la defensa de las grandes mayorías. Esa es mi opinión. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. Aprendamos en casa. Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En este tiempo de pandemia hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la Caja para atenderle de manera segura. Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Lávese las manos en el área designada. Recuerde que solo se permite que los adultos mayores, menores de edad, embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañante. Si tiene alguna duda, consulte con el personal de salud. Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros todos. Este domingo 6 de diciembre, acompáñenos a disfrutar del especial La Última Jugada del Diego. A partir de las 9 de la noche en la pantalla de Canal 8 Multimedia. Sin duda ha sido el tema y será el tema que nos va a tener muy entretenidos en la política nacional. Y nada mejor que hablar con aquellos que son actores permanentes, que tienen que tomar decisiones sobre lo que acontece en el país y que nosotros, los ciudadanos, estamos a la espera de saber de esas acciones y también, por supuesto, de que esas acciones sean acertadas. Para eso hemos invitado hoy al presidente del Banco Central de Costa Rica,
a don Rodrigo Cubero Brilli, con quien vamos a hablar de lo que acontece en la economía de nuestro país desde la perspectiva del Banco Central. Rodrigo, un placer tenerte aquí en Noche sin Tregua. Muchísimas gracias, Claudio, por la invitación. Es un placer compartir con ustedes. El placer es nuestro y sobre todo para estar informados. Empecemos por el lado político. ¿Cómo llegaste al gobierno? Ya vas para... ya cumpliste 2 años en agosto. 2 años en agosto, así es. ¿Cómo llegaste vos al gobierno de Carlos Alvarado? Porque vos no eras de campaña, vos sos... No, yo estaba de hecho en Washington, en el Fondo Monetario Internacional. Sí, así es, sí, un funcionario internacional. Estuve 13 años casi en el Fondo Monetario Internacional. Antes había sido académico, profesor en la Universidad de Oxford. Te graduaste en maestría en Essex y después en Oxford, doctorado, y ahí dabas clases también. Y ahí me quedé dando clases después, así es. Y de ahí pasé al Fondo Monetario y bueno, caminando un día por la ciudad de Washington, un sábado, recuerdo, recibí la llamada de Edna Camacho, que es amiga mía. Y Edna me dijo que el presidente electo quería conversar conmigo. Y en efecto, el día siguiente, don Carlos Alvarado me llamó por teléfono. Y conversamos y a partir, bueno, y él me hizo una entrevista. En esa primera llamada me hizo una entrevista bastante larga y al cabo de la cual me ofreció la presidencia del Banco Central. ¿Y te has sentido bien? Yo sabía que venía una situación difícil. Era realmente una situación complicada la que atravesaba el país en el 2018, pero me sentí muy bien de poder regresar al país en una circunstancia de dificultad para poder ayudar en la medida de lo posible y ciertamente desde las trincheras del Banco Central se pudiera. Ciertamente fue para mí un gran reto y un enorme honor formar parte del equipo económico y también, por supuesto, a la cabeza de una institución de tanta credibilidad, prestigio y confianza como el Banco Central. Y sí, han sido 2 años difíciles. ¿Y pusiste alguna condición, para asumir el puesto o el presidente te puso alguna condición para ejercerlo? La única que yo pedí fue que me dieran 3 meses y por eso empecé en agosto, porque necesitaba terminar de finiquitar mis asuntos allá en Washington, mi familia queda allá, mis hijos están allá y ciertamente necesitaba terminar los asuntos allá y entonces empecé aquí el 1 de agosto del 2018. Ahora llegaste con un equipo de gobierno, un equipo económico de gobierno, que ha estado variando con el transcurrir de los tiempos y el que está hoy en el Ejecutivo no es ninguna de las figuras con que inicialmente arrancaste. Eso también debe haber sido complicado al volver a establecer relaciones interpersonales y sobre todo también visiones de país en esos cambios constantes en el gobierno. Sí, bueno, ha habido cambios, no hay duda, y la conformación inicial del equipo económico era una que yo conocía. Conocía a doña Rocío, conocía a doña Edna, conocía bien a don Rodolfo Pisa, a don Rodolfo Méndez, a André Garnier, a doña Dialá, personas con las que había interactuado en el pasado, y ciertamente ha habido cambios, pero todavía hay algo de esa matriz inicial del equipo económico que se mantiene. Bueno, ciertamente está don André Garnier y todavía está doña Pilar Garrido en el Ministerio de Planificación. Es lo que queda del equipo económico original. Lo demás ha ido cambiando, pero nos adaptamos a las nuevas circunstancias y ciertamente ha habido que adaptarse sobre todo a los golpes económicos que ha recibido el país, ¿no? La pandemia no estaba en la hoja de ruta. No, estaba mal la situación y la pandemia vino a agravarla. Vino a agravarla. La hoja de ruta del inicio sí planteaba muy claramente la necesidad de un ajuste fiscal que se impulsó y con mucha dificultad política. Sin duda social también, recordemos los paros que tuvimos que enfrentar desde septiembre hasta diciembre del 2018. Recordemos también la tensión en los mercados financieros que tuvimos que vivir en esos meses y el tipo de cambio pasó de algo así como 568 el primer día de asumir yo las funciones, el 1 de agosto, a algo así como 630 colones por dólar alrededor del 31 de octubre de ese año. Mucha presión en el mercado cambiario, mucha presión en los mercados financieros, el gobierno con una situación de flujo de caja muy comprometida que lo obligó a venir al Banco Central a tocar las puertas para aquellas famosas letras del Tesoro. Una situación muy, muy difícil. Y eso sí estaba en la hoja de ruta, que íbamos a enfrentar una situación difícil que requería un ajuste fiscal, y un ajuste fiscal significativo, que fue el que se impulsó en diciembre del 2018 con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una reforma muy comprensiva, la más comprensiva que hemos tenido en el país desde la década de los 90, pero esa reforma fiscal se volvió insuficiente después de la pandemia. La pandemia nos obliga a hacer un ajuste fiscal adicional
En esos vaivenes del gabinete apareció un colega internacional tuyo, Rodrigo Chávez, de una institución hermana o prima del Fondo Monetario Internacional como es el Banco Mundial. Alguna gente dice que llegó bajo tu recomendación, que vos lo recomendaste para que asumiera el Ministerio de Hacienda. ¿Qué hay de cierto en eso? No, francamente no fui yo quien lo recomendó, a pesar de que sí conocí a Rodrigo y he tenido siempre mucho respeto por Rodrigo y una buena relación de amistad. Nos conocíamos a través de las instituciones hermanas, como llaman. Él estaba en el lado equivocado, digo yo, de la calle 19, allá en Washington, que es donde está en el Banco Mundial y el Fondo Monetario, pero no fui yo quien recomendó a Rodrigo. El presidente me avisó que ya había entrado en contacto con Rodrigo cuando todavía no había terminado de aceptar, pero el presidente quería darme lo que él pensó iba a ser una buena noticia para mí, y en efecto lo era, que viniera alguien como Rodrigo, pero el presidente... Y parecía que tenían buena química en el arranque, pero fue de 6 meses, muy corto el tiempo. Sí, fue muy corto, no, claro, tenemos visiones muy similares de lo que el país necesita y sin duda también pues una relación que ya antecedía la llegada del gobierno. En agosto del 18, cuando vos asumiste y anunciaron tu dirección, ya inclusive cuando te estabas juramentando, dijiste que entre tus prioridades del cargo estaba mantener la inflación baja y estable y consolidar el esquema monetario de metas de inflación. Pareciera que esto se mantiene, pareciera que eso se ha logrado. Sin embargo, hay algunos economistas que han estado llamando la atención sobre la salida constante del Banco Central para mantener, dicen ellos, te hablo un politólogo, yo solo traduzco lo que ellos dicen, que ha sido una salida del banco que no es beneficiosa porque de alguna manera finge una situación que no es cierta en cuanto a la relación del valor del dólar y el colón, y que está el banco equivocándose, tomando esas decisiones, puesto que pone en riesgo las reservas del banco. ¿Qué respuesta tenés para esas consideraciones? Bueno, primero, en relación con la meta de inflación, sin duda el énfasis es, y ha sido desde el inicio de mi gestión, mantener como objetivo primario del Banco Central una inflación baja y estable. Ese es el objetivo primario. Años, varias décadas. Sí, llevamos una década de inflación relativamente baja, ciertamente 5 o 6 años de inflación muy baja. Y eso es una gran conquista para el país, porque la inflación es siempre un impuesto regresivo. La inflación golpea a todos los bolsillos, pero golpea sobre todo los de los hogares de menores ingresos, porque son los que tienen menos posibilidad de cubrirse contra el flagelo de la inflación. Y la inflación lo que implica es que se pierde el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos, que yo con los mismos 100 colones ahora puedo comprar menos bienes y servicios de lo que podía comprar antes. Mientras que los hogares de mayores ingresos tienen opciones para cubrirse de eso, se dolarizan o tienen inversiones en el exterior o tienen inversiones en algunos activos que generan ingresos no necesariamente o que de alguna forma están indexados a la inflación. En el caso de los hogares de bajos ingresos, esas opciones son mucho más reducidas y consecuentemente el impacto de la inflación es más fuerte para los hogares. Por eso se dice que la inflación es un fenómeno regresivo, en el sentido que golpea más fuertemente a los hogares más pobres. Entonces, que Costa Rica haya logrado conquistar la inflación es una gran cosa, y que el Banco Central haya puesto énfasis en conseguir una inflación baja y estable es una gran conquista, no solo del Banco Central, y hay que reconocer el éxito que ha tenido el Banco Central en eso, no yo, mis antecesores, pero además de eso es una gran conquista para el país, porque como decíamos es algo que mejora el bienestar de los costarricenses. En relación con el tipo de cambio, la otra pata de la política que anuncié yo al llegar fue que además de ese foco, de esa prioridad del objetivo inflacionario, de mantener una inflación baja y estable, iba a procurar que gradualmente se le dieran mayores grados de libertad y de flexibilidad al tipo de cambio. Entonces, que íbamos a permitir un mayor grado de fluctuación en el mercado cambiario, y eso es lo que se puede observar. Desde mi llegada al Banco Central ha habido mayores fluctuaciones, la volatilidad ha aumentado en el tipo de cambio, y esa mayor flexibilidad tiene como objetivo justamente que el tipo de cambio en cada momento del tiempo refleje de mejor manera las condiciones de oferta y demanda de divisas. Es un poco atendiendo ese comentario que hacen algunos economistas. Pero por otro lado, y esto es fundamental de entender, en el caso de Costa Rica tenemos
muchos hogares y muchas empresas que han tomado créditos en dólares, que están endeudadas en dólares, pero no son generadores de divisas. Esto es, sus ingresos no están en dólares, están en colones. Entonces, ¿qué pasa cuando se mueve el tipo de cambio al alza? Que las cuotas de sus créditos aumentan, pero sus ingresos no. Entonces, esos hogares, esas empresas que están en una situación como esa, donde las cuotas de sus créditos están sujetas a la variación del tipo de cambio, pero sus ingresos no, esos hogares y esas empresas pierden capacidad de hacerle frente a sus deudas, pierden capacidad de pago de sus deudas cuando se mueve el tipo de cambio al alza. Entonces nosotros no podemos dejar que el tipo de cambio se dispare libremente, tampoco. Tenemos una responsabilidad desde el Banco Central de acotar las fluctuaciones del tipo de cambio de manera que no se vaya a disparar el tipo de cambio en una forma que pueda comprometer la capacidad de pago de muchos hogares y muchas empresas, porque eso implica no solo una vulnerabilidad para su capacidad de pago y el nivel de bienestar de esos hogares y esas empresas, sino también podría poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero como un todo. Entonces aquí hay un tema que el Banco Central tiene que abordar con responsabilidad, y es en el mediano y largo plazo deberíamos ir tendiendo a una desdolarización financiera. Esto es, que cada vez haya una menor proporción de depósitos y créditos expresados en dólares. Porque cuando uno ve los créditos de habitaciones y de automóviles, inclusive en momentos del COVID ahorita, no reaccionan esos actores a los créditos en colones, siguen atendiendo a la intención de los préstamos en dólares. Sí, pero afortunadamente se han venido colonizando muchos de esos créditos. Ya desde hace varios años, o tenemos una tendencia secular a la reducción en el porcentaje de créditos en dólares. Estábamos hace unos 10 años como en más de 60% del total de los créditos en dólares. Hoy en día estamos en 36-37%, han venido cayendo. Y ahora con la pandemia y el movimiento en el tipo de cambio que hemos experimentado en los últimos 5 meses, a partir de finales de abril, hay un movimiento importante hacia la colonización de los créditos todavía mayor, más fuerte. Ese proceso de colonización se ha intensificado. Y eso es una noticia positiva, porque claramente en el Banco Central, en el mediano y largo plazo, quisiéramos esa desdolarización. Pero en el corto plazo, Claudio, y eso es lo importante, en el corto plazo, mientras tenemos esa vulnerabilidad, mientras todavía tenemos, a pesar de que mucho menos de la que teníamos antes, todavía un 37, un 36, 37% de los créditos expresados en dólares es un porcentaje, es una vulnerabilidad importante. Entonces, mientras tenemos esa vulnerabilidad, sí tenemos que seguir interviniendo en el mercado cambiario para acotar las fluctuaciones del tipo de cambio, de manera que no se dispare ese tipo de cambio en una forma que pudiera comprometer la estabilidad ya no solo de los hogares y las empresas, sino también del sistema financiero como un todo. ¿Y eso se puede mantener en el tiempo a cómo está la situación económica del país? Bueno, tenemos para eso, y afortunadamente, un buen acopio de reservas, un buen acervo de reservas internacionales en el Banco Central. Ese es el tema por el cual el banco se ha opuesto a la propuesta de algunos economistas de que usemos reservas del banco para facilitárselas al Estado costarricense, no regalárselas, facilitárselas a nivel de crédito en vez de acudir a organismos internacionales. Ese es el tema prioritario. Así es una de las razones. Posiblemente la razón fundamental, no es la única, pero una de las razones fundamentales para oponerse a esa idea de usar las reservas del Banco Central, las reservas internacionales, para financiar el gobierno, es justamente que las reservas fueron creadas y conceptualmente así están definidas como un activo que el Banco Central usa para intervenir en situaciones de tensión en el mercado cambiario, como las que hemos experimentado en las últimas semanas. Es decir, el Banco Central puede usar esos dólares que tiene en los instrumentos de reservas internacionales, que tienen que ser instrumentos altamente líquidos e invertidos en el exterior para que se definan como reservas internacionales. Por eso son internacionales, pues están invertidos en esos dólares, en activos del exterior, típicamente en activos de muy alta calidad, es decir, instrumentos como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que sean de muy alta calidad crediticia, muy buena calificación, las mejores calificaciones normalmente, y además de altísima liquidez, es decir, que yo los pueda convertir en efectivo muy rápidamente. ¿Por qué? Porque yo necesito convertir esos activos, esos instrumentos, en dólares constantes y sonantes, de manera que pueda intervenir en el mercado cambiario para acotar esas fluctuaciones. Entonces, razón número 1 para no desvirtuar la naturaleza de las reservas internacionales usándolas para financiar el gobierno es justamente permitir que esas reservas se usen para lo que fueron creadas.
que es intervenir en el mercado cambiario en situaciones de tensión cambiaria. Pero la segunda razón es que hacer eso, financiar al gobierno con recursos del Banco Central, es también generar una duda sobre la capacidad del gobierno de hacerle frente a sus pagos. Es generar la duda de si será que ya este gobierno no tiene otro instrumento, no tiene otra salida más que venir a usar los recursos de financiamiento del Banco Central. Y eso podría generar una crisis de confianza que eventualmente resultaría en mayores tasas de interés, mayores presiones sobre el tipo de cambio, que se podrían ver exacerbadas además por la duda de si el Banco Central va a ir perdiendo sus reservas para financiar al gobierno y no va a ser capaz de sostener el tipo de cambio. Y eso lo que hace es que más bien genera una presión a la gente a salir y comprar dólares antes de que se me devalúe más el tipo de cambio, antes de que suba más el precio de los dólares. Entonces se vuelve una situación que podría generar un círculo vicioso de presiones en las tasas de interés, el tipo de cambio y eventualmente incluso ¿Y por qué no facilitarle al Estado costarricense y sí 700.000 millones a los bancos privados y públicos para las empresas? ¿Por qué sí a los bancos y no al Estado? ¿Por mal pagador que es el Estado? No, por las razones que expresaba, porque primero hay una buena razón por la que históricamente en los bancos centrales del mundo, y Costa Rica no es la excepción, se han establecido legislaciones que prohíben el financiamiento del gobierno por parte del Banco Central. Y la razón es muy simple. Cuando vemos la historia de la inflación en el mundo, las altas tasas de inflación en el mundo siempre se deben a un fenómeno monetario, siempre se deben a un exceso de oferta monetaria o un exceso de emisión monetaria por parte de los bancos centrales. Y detrás de esos excesos de emisión siempre ha habido un problema fiscal. Siempre en las historias de alta inflación, lo que llamamos hiperinflación, inflaciones de más del 100, 200% anuales, la razón fundamental es que hay un gobierno con una crisis fiscal y el Banco Central se ve obligado a financiarse la vía de emisión monetaria y eso genera altísima inflación. Entonces, en el transcurso de la historia reciente, me refiero al siglo XX y fundamentalmente hacia finales del siglo XX, se establece con claridad desde la perspectiva de la teoría y de la investigación empírica en economía, que es fundamental para establecer la credibilidad de los bancos centrales en su combate a la inflación, una barrera para que los bancos centrales financien al gobierno. Entonces esa es una razón fundamental. Ahora, la inflación se calcula sobre ciertos artículos, pero hay una inflación también que hay en otros artículos que no son parte de la canasta, que no son parte de lo que define el gobierno como necesidades prioritarias. Y estos 700.000 millones que sí salen a los bancos públicos y privados para préstamos, se prestan a tasas muy altas. Inclusive hemos visto a bancos privados y públicos con tasas de usura, que me acuerdo que te critiqué mucho por no estar vos de acuerdo en que bajara las tasas de usura, que bajaron un poquito, siguen siendo muy de usura, pero debería también preocuparse el Estado y especialmente el Banco Central por esas tasas de usura y por esa deuda privada de tarjetas de crédito y de crédito que tienen los costarricenses. Solo hablamos del déficit fiscal, solo hablamos de lo que deben las instituciones públicas del Estado, pero no es una bomba de tiempo la deuda privada que tienen los ciudadanos costarricenses. Sí, vamos a ver, hay muchos puntos en lo que estás comentando, Claudio. Primero, nada más para terminar el punto central, la razón por la que no es conveniente darle los recursos al gobierno es porque la razón fundamental de la prohibición en nuestra ley orgánica del Banco Central, como en tantas leyes orgánicas de bancos centrales en el mundo, de financiar al gobierno, es precisamente para cerrar la posibilidad de que se dé ese círculo vicioso al que ahora me refería, de pérdida de confianza en la capacidad del gobierno de hacerle frente a sus obligaciones, redundando eventualmente en mayores tasas de interés, mayores presiones cambiarias y eventualmente también incluso mayores presiones sobre la inflación. Entonces, hay una razón muy buena para no hacer financiamiento del gobierno por vía de la emisión monetaria o el uso de las reservas internacionales del Banco Central. ¿Por qué es diferente el mecanismo de la facilidad de crédito que introduce el Banco Central por 700.000 millones de colones? Porque esa facilidad no es para los bancos, es para que los bancos la trasladen a los deudores, es para que los bancos trasladen esos recursos en mejores condiciones de tasa y plazo a los deudores que están más fuertemente afectados por la pandemia y que requieren un oxígeno en su capacidad de pago en la cuota de los préstamos que están enfrentando para poder salir adelante de la pandemia. ¿Y se ha movido esos 700.000 millones? Bueno, la condición que el Banco Central... ¿En una cantidad considerable o siguen ahí medios estacionados?
Lo que el Banco Central estableció para prestar estos recursos es que los intermediarios financieros, fundamentalmente bancos y cooperativas, tenían que venir al Banco Central con un plan de uso de recursos donde demostraran cómo iban a prestar esos recursos, cómo los iban a canalizar. Porque nosotros en el Banco Central queremos ver que realmente se trasladen esos recursos del Banco Central a los deudores en buenas condiciones de tasa y plazo, es decir, que no simplemente agarren esos recursos los intermediarios financieros y los trasladen a los deudores, pero sin darles buenas condiciones, sobre todo en tasas de interés, pero también en plazos, de manera que se les bajen las cuotas de los créditos. Entonces, la condición sine qua non para dar esos recursos, la condición fundamental para entregarle los recursos a los bancos y las cooperativas de parte del Banco Central es que nos trajeran planes de uso de recursos. Les dimos 3 meses, que vencen ahora justamente en estos días, y los bancos ya han empezado a traernos los planes de uso de recursos. Ya aprobamos 3, la semana pasada aprobamos los 3 primeros por 100.000 millones de colones, es decir, ya hemos aprobado un séptimo del total, y en los próximos días estaremos aprobando el resto hasta completar los 700.000 millones de colones, porque los bancos han mostrado muchísimo interés y prácticamente van a venir por la totalidad de los recursos que ha asignado el Banco Central. ¿Y han considerado que las condiciones son muy duras y por eso están tan lentos? No. ¿O se han acoplado? Bueno, inicialmente ellos decían que había muchas condiciones porque el Banco Central estaba pidiendo muchas cláusulas. Sí, claro, para asegurarnos que los recursos se usen bien. Entre otras condiciones, por ejemplo, establecimos una prohibición de que los bancos usen los recursos para distribuir dividendos o para hacer pagos de préstamos entre compañías hermanas. Eso está completamente prohibido. Teníamos además ciertas condiciones de garantías para reducir el riesgo de crédito al Banco Central. Pero ya los bancos aceptaron las condiciones que están y están trabajando con nosotros para desembolsar todos los recursos. En condiciones muy favorables, debo decir. Muchos bancos, y ustedes lo van a ver porque los planes de uso de recursos se van a publicar, están ofreciéndole tasas menores en alrededor de 3% y más, incluso en algunos casos 5 hasta 6% menores a las que tenían los deudores antes de la facilidad de crédito del Banco Central. Es decir, que como consecuencia de esta facilidad que el Banco Central está introduciendo, los bancos le están trasladando a sus deudores condiciones mejores hasta en 5 o 6% en términos de tasas de interés. En este tiempo de pandemia hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la Caja para atenderle de manera segura. Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Lávese las manos en el área designada. Recuerde que solo se permite que los adultos mayores, menores de edad, embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañante. Si tiene alguna duda, consulte con el personal de salud. Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros todos. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. Aprendamos en casa. Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras.
El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Este domingo, 6 de diciembre, acompáñenos a disfrutar del especial La Última Jugada del Diego. A partir de las 9 de la noche en la pantalla de Canal 8 Multimedia. Cuando se dio la crisis de los años 80 con el gobierno de Rodrigo Carazo, en plena crisis el desempleo llegó a ser un 10%. Sin la crisis del COVID, ya nuestro gobierno tenía, o nuestro país más correctamente, tenía un 12% de desempleo. Hoy ese desempleo roza el 22-24%. Y por otro lado, el análisis que uno hace cuando ve vos que ahora estás como director del Banco Central, como presidente ejecutivo, cuando uno compara con la FED en los Estados Unidos de América, que vos la debes conocer mucho mejor que cualquiera de nosotros, esa organización que es un partner del Banco Central de Costa Rica, se preocupa realmente por la inflación, pero la inflación en muchas ocasiones se vuelve la ortodoxia de los economistas, y la FED se preocupa también por el empleo. No hace falta una modificación, no hace falta una mayor preocupación. Hay algunos economistas y algunos politólogos que siempre hemos creído que el Banco Central también debería tener como uno de sus parámetros de sus políticas la preocupación por el empleo y el desempleo. Y lo tiene, y está ahí en la ley, está como un objetivo del Banco Central, en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central. ¿Qué hace al respecto el Banco? Lo que pasa es que el Banco Central, y la Ley Orgánica lo establece así, le impone al Banco Central como objetivo primario el de la estabilidad de precios. Y está muy bien, porque esa es la mejor práctica internacional. El objetivo de pleno empleo es un objetivo subsidiario, secundario. ¿Y qué hace el Banco Central para reducir el desempleo? Bueno, primero tenemos que entender que el desempleo es un fenómeno estructural, no es un fenómeno monetario. Es decir, no se debe a la política del Banco Central, se debe a otras razones. Fundamentalmente, pero afecta a la política económica del Banco Central. El desempleo afecta a la política económica del Banco Central. La política económica la política monetaria afecta únicamente en ciertas circunstancias el nivel de empleo, y a eso es a lo que me refiero. El nivel de empleo es fundamentalmente un fenómeno estructural en el sentido de que depende de las condiciones productivas en la economía, condiciones estructurales de competitividad, de productividad, el atractivo para las empresas de contratar trabajadores. Y esto tiene que ver con la normativa laboral, con las condiciones de operación, los costos de producción de las empresas, en general el costo de hacer negocios en un país. Cuanto mejor sea la oportunidad de invertir y hacer negocios en un país, mayor será la tasa de ocupación y menor la tasa de desempleo. Y por supuesto que la normativa laboral es muy importante también, porque las empresas pueden querer operar en un país pero usando menos trabajadores y más capital, más máquinas. Sustituyen a los trabajadores con maquinaria y otras tecnologías cuando el contratar trabajadores se vuelve muy costoso. Entonces la normativa laboral es también una de las condiciones fundamentales del mercado laboral de naturaleza estructural, no tiene nada que ver con la política monetaria. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay circunstancias, y me refiero a los casos donde las economías están en una recesión o en una fase de crecimiento muy por debajo del potencial, en que se abre lo que los economistas llamamos una brecha de producto. Esto es, la economía está produciendo por debajo de lo que ella podría producir. Y normalmente entonces en esas circunstancias la tasa de desempleo está más alta de lo que estaría en una situación de equilibrio estructural. En Costa Rica hemos tenido una tasa de desempleo de entre 10 y 12% en la última década. Eso sugiere que una tasa de desempleo del 10-12%, que es muy alta. En la última década no, se ha acentuado en este gobierno. Desde el 2010, que tenemos estadísticas, hasta que vino la pandemia. El 12 fue ahora, en el gobierno de Carlos Alvarado. Sí, subió de alrededor de 10,5% a 12%, pero ciertamente hemos estado por encima del 10% desde el 2010. Entonces eso sugiere que realmente hay una parte del desempleo que es enteramente
estructural y muy alto. No deberíamos tener desempleos de más del 5%. Entonces, que lo tuviéramos en 10% y por encima durante muchos años ya era un problema que había que resolver. Pero el aumento que hemos tenido recientemente, como consecuencia de la pandemia, es un fenómeno enteramente cíclico, es un fenómeno temporal. Eso debería pasar. Deberíamos ir viendo una reducción en el desempleo conforme la actividad económica se recupera del golpe de la pandemia. ¿Hacia dónde se van a recuperar las tasas de desempleo? Tendería a recuperarse hasta a donde ha estado en los últimos 10 años, que es alrededor de 10-12%. Para recuperarla a ese nivel, el Banco Central puede ayudar. ¿Cómo? Con una política que nosotros llamamos contracíclica, es decir, con una política monetaria expansiva de bajas tasas de interés que ayude a la economía a recuperarse de ese bajo ciclo económico, que ayude a salir del ciclo de recesión y que ayude a la economía a recuperarse y restablecer el nivel de crecimiento potencial que llevaría a la tasa de desempleo. La explicación me dice que estamos en recesión. Estamos en una recesión, claro, tenemos ya... Porque hay actores que lo niegan. No, estamos en recesión. Estadísticamente estamos en recesión, sin lugar a dudas. Recesión normal, convencionalmente se define como al menos 2 trimestres consecutivos de caída en el Producto Interno Bruto. Hemos tenido dos trimestres consecutivos de caída, sin duda. El tercer trimestre del año fue mejor que el segundo trimestre del año, pero en términos interanuales todavía es un trimestre que refleja menor crecimiento que el tercer trimestre del año 2019. De manera que sí hay un fenómeno de bajo crecimiento económico, de crecimiento negativo en términos interanuales, y eso obliga a la política económica a estimular el crecimiento económico. ¿Cómo lo hace el Banco Central? Con bajas tasas de interés. Precisamente porque el Banco Central ha logrado construir mucha confianza de los agentes económicos por haber conquistado la inflación, por haber asegurado una tasa de inflación baja durante ya muchos años. Los agentes económicos esperan baja inflación en el futuro. Esas expectativas de inflación son fundamentales, porque cuando la gente espera baja inflación en el futuro, eso significa que el Banco Central puede bajar hoy las tasas de interés y los agentes económicos no van a esperar que la inflación se dispare. Yo digo, pero ¿estará la gente esperando que la tasa de inflación no suba o estará esperando que se genere empleo? Yo creo que desde mi visión keynesiana la gente podría estar esperando o podría aceptar un poquito de inflación, pero una generación de empleo para disminuir el desempleo que hay en el país. ¿No hay una ortodoxia en el tema de la inflación? No, esto es enteramente basado en lo que nos dice el conocimiento económico, lo que nos dice la estadística. Y es lo siguiente: si yo no tengo la confianza de los agentes económicos de que la inflación se va a mantener baja a futuro, los agentes económicos van a empezar a esperar una inflación muy alta a futuro, y eso va a generar realmente una inflación alta a futuro, porque uno de los determinantes fundamentales de la inflación mañana es lo que los agentes esperan que la inflación vaya a ser mañana. Es decir, las expectativas de inflación son uno de los componentes. Eso es lo que me lleva a mí a pensar siempre que la economía es más social que las ciencias políticas. Hay mucha psicología en la economía. Exactamente. Hay mucha psicología, porque las expectativas de los agentes económicos son fundamentales. A veces nos hablan con mucha certeza de los números y de los logros que se van a obtener con ciertas medidas. Tenemos que tener mucha humildad como economistas, porque hay mucha incertidumbre en las cifras macroeconómicas. Siempre es así, deberíamos tener la humildad de reconocerlo, y en parte porque en efecto estamos hablando de una ciencia social, estamos hablando de algo que está determinado en última instancia por la conducta de seres humanos, que no son máquinas. No podemos predecir exactamente la conducta de los seres humanos. Uno observa irregularidades, uno observa ciertos patrones de conducta, y a partir de esos patrones de conducta uno puede establecer ciertas proyecciones. Es decir, yo sé, por ejemplo, que si el precio de un bien sube, posiblemente la cantidad demandada de ese bien baje, ¿no? Hay una regularidad empírica ahí. Yo sé que cuanto más bajo sea el precio de un bien, posiblemente mayor sea la cantidad demandada de ese bien. Entonces yo puedo establecer ciertas proyecciones con base en ciertas regularidades que se observan, pero los seres humanos no son máquinas, y la psicología es muy importante. Y la psicología de las expectativas es fundamental. Esto en toda la macroeconomía, porque las expectativas de tasas de interés, las expectativas de riesgo de crédito, las expectativas de inflación son fundamentales para la macroeconomía. Pero hablando de la inflación, si un agente económico espera inflación más alta mañana, me va a generar una inflación más alta mañana y me va a obligar a subir las tasas de interés mañana, en la medida para yo poder combatir la inflación, porque si no se me va a generar un problema donde no tengo ni bajo desempleo ni baja inflación. Voy a tener alta inflación y alto desempleo. Las tasas de interés bajas y no hay empleo y no se reactiva la economía, nadie, por más baratas que estén las tasas de esos préstamos, va a adquirir préstamos. Bueno, entonces no reactivas tampoco la economía. Por eso
lo primero es, por supuesto, estimular a la economía por la vía tradicional de la política monetaria, que es reduciendo tasas de interés. Y esto lo hemos venido haciendo en forma muy agresiva, Claudio. Hemos bajado las tasas de interés en 450 puntos base, la tasa de política monetaria del Banco Central. La bajamos desde 5.25, que estaba en marzo del 2019, a 0,75% hoy en día. Es la tasa más baja de política monetaria que ha tenido Costa Rica en su historia. Y no deja de ser solo un número, porque no vemos reactivación, no vemos que a pesar de haber llegado tan bajo, la economía esté bollante o esté caminando. Claro, Nos acabas de decir que estamos en recesión. Por supuesto, pero no es por culpa del Banco Central, es a pesar de la política. Recordemos que tenemos una pandemia que tiene recesión a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, me refiero a todos los países. Y sobre todo los avanzados. Sí, vean las estadísticas, ¿verdad? Para Costa Rica estamos proyectando una caída de 4,5% del PIB. Los problemas importantes siempre son los nuestros, no los de otros, y eso pasa en la vida particular y en las naciones. No, pero hay que entender sus orígenes. Y el origen de este problema, que es un problema universal, es la pandemia, ¿verdad? Entonces hay que entender que el origen de esto está en un choque absolutamente exógeno. Estás partiendo de que todos estos problemas se generaron a través de la pandemia, y ya me habías dicho antes y reconociste que cuando tú asumiste la posición del Banco Central sabías que era una tarea muy difícil y que ya los problemas en el país existían. No son culpa del COVID solamente. No, por supuesto, el problema fiscal era un problema que se arrastraba, que afortunadamente logramos darle una solución importante con la reforma fiscal de diciembre del 2018, y ahora se nos hace necesario complementarla con una reforma fiscal adicional. Pero, y ahora deberíamos hablar del tema fiscal, sin duda. Pero nada más para terminar este tema de las políticas monetarias, que se han venido siguiendo. Uno, desde el Banco Central, por supuesto que en una situación de recesión o una situación de contracción económica como la que Costa Rica enfrenta en este momento, en el tanto tenga la credibilidad de los agentes económicos, puede bajar las tasas de interés, y lo puede hacer agresivamente. Lo que nos da el espacio para hacer esa reducción de tasas de interés es que los agentes económicos están confiando en que el Banco Central no va a generar inflación a futuro. Entonces nosotros aprovechamos ese espacio y lo aprovechamos al máximo. Por eso bajamos agresivamente las tasas de interés. Eso ya le produjo beneficios a la gente. Mucha gente tiene préstamos con tasas de interés variable, y esas tasas de interés normalmente están referenciadas a la tasa básica pasiva. Sí, la tasa básica pasiva ha caído casi 300 sin puntos empleo base. O muchos que dicen que tienen empleo, que aparecen en las estadísticas, están trabajando hoy un cuarto, medio tiempo, 3/4, o están en el trabajo informal. Entonces, al final de cuentas, si no logramos reactivar el empleo, y vos me decías antes que yo pensé que no tenía ninguna responsabilidad en el empleo el Banco Central, pero me acabas de decir que tiene una responsabilidad, y que está establecida. Y pareciera que el Banco Central no hace nada en la generación del empleo. Por supuesto que sí lo hace, porque justamente ahí, si las tasas de interés son más bajas, en principio uno esperaría que haya primero un desahogo para quienes tienen tasas variables en sus créditos, y es una gran mayoría de las personas. Alrededor del 70% de los créditos están con tasa variable, y en el caso de los préstamos en colones, esas tasas variables están referenciadas a la tasa básica pasiva. Entonces, la tasa básica pasiva, que ha caído alrededor de unos 300 puntos bases, como 3 puntos porcentuales, le ha dado un enorme alivio a los deudores con tasa variable. ¿Y qué tendrían que hacer estos pares en el gobierno, en el Ejecutivo, para reactivar entonces, si ustedes están haciendo el trabajo, para reactivar la economía y para sacarnos de la recesión que vos dices en que estamos, y para generar empleo? ¿Qué deberían estar haciendo otros actores? Pero nada más para terminar el punto, no es la reducción a tasa de intereses es un punto fundamental, no es el único. Uno esperaría que a partir de esas reducciones en tasas de interés haya también un mayor apetito por crédito. De nuevo, un precio más bajo, uno esperaría que genere una mayor cantidad de demanda. La tasa de interés es el precio de los créditos. Uno esperaría que haya una mayor demanda cuando los precios de los créditos están bajos, que son las tasas de interés. Pero no es suficiente. ¿Por qué no? Porque la gente no está demandando crédito, porque hay mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre que ha generado la pandemia y que se exacerba con la situación fiscal hace que muchas empresas y también muchos hogares decidan no pedir prestado, y también hace que muchos bancos decidan no dar créditos. Entonces hay una situación de incertidumbre que está afectando la función del crédito. Entonces ahí, por más que baje uno las tasas de interés en el Banco Central, no logra ese empuje vía la herramienta crediticia, que es la herramienta fundamental de la banca central. No es la única para reactivar la economía. Para eso se necesita la política fiscal y otras políticas económicas, por supuesto, pero la política monetaria, que es de la que yo me encargo, funciona a través de la herramienta crediticia. Y lo que está funcionando es una sola pata del banco.
Funciona una pata. Era el Banco Central. La otra pata. Las otras patas no están funcionando. Bueno, vamos a ver, no tenemos desafortunadamente espacio para la política fiscal. El gobierno no puede hacer una política de estímulo fiscal que implicaría aumentar el gasto y bajar los impuestos en una situación donde de por sí más bien tiene que hacer lo contrario, porque tiene un déficit fiscal insostenible que lo va a obligar más bien a hacer un ajuste. Y el ajuste es imprescindible, porque si no lo hacemos, la situación de los hogares y las empresas va a ser peor, vía mayores tasas de interés, vía mayor inflación, vía mayor tipo de cambio. Justamente el ajuste fiscal, aunque sea muy inoportuno, porque en este momento uno quisiera que el gobierno estuviera haciendo lo contrario, no tenemos esa posibilidad. El ajuste fiscal se vuelve absolutamente impostergable en Costa Cuando Rica. hablamos de ajuste fiscal, normalmente vamos al tema del préstamo de 1.750 millones del Fondo Monetario Internacional, que fue la bomba que desató inclusive al movimiento Rescate Nacional y otros. Digamos que fue la mecha, porque ya venía en la situación bien caliente. Pero si vamos a ese préstamo, es muy posible que hayan dos fenómenos que son los que calientan a los ciudadanos con el Fondo Monetario Internacional. Uno, que para muchos de cierto pensamiento ideológico, el Fondo Monetario Internacional es como hablar de Satanás, ¿verdad? Es como los asustados con solo el nombre del Fondo Monetario Internacional. Pero también cuando vamos a ese crédito, ¿estará tan preocupada la gente y tan molesta por los 1.750 millones o estará preocupada porque le toca pagarlo a ellos, a los mismos, a los que menos ingresos tienen y no a los que están obligados a pagar en una situación de crisis tan grande que deberían ser los que más tienen? Vamos a ver, la realidad, Claudio, es que el gobierno tiene un déficit y es un déficit muy alto. ¿Qué significa un déficit fiscal? Significa que los ingresos del gobierno están por debajo de sus gastos, significa que los ingresos están aquí y los gastos están aquí. Hay una brecha entre ingresos y gastos y esa brecha negativa le llamamos déficit. Cuando hay un déficit muy significativo, el país entra en una situación donde cada vez hay menos credibilidad en la capacidad del gobierno de hacerle frente a los pagos de su deuda. Y ahí surge la urgencia de hacerle frente al déficit fiscal. Pero en todo caso que haya una diferencia entre los ingresos y los gastos, donde los gastos están por encima de los ingresos, el gobierno, como si fuera una familia, tiene que financiar esa brecha. ¿Y cómo la financia? Esa es la gran pregunta. La pregunta es, si el gobierno tiene esa brecha, ¿la va a financiar con deuda cara o la va a financiar con deuda barata? Si la financiamos en el mercado doméstico, las tasas de interés son mucho más altas. Y conforme más financiamos la brecha de ingresos y gastos del gobierno en el mercado doméstico, más cara nos sale, porque presionamos a las tasas de interés. Y la deuda interna nuestra ya no aguanta. Ya no aguanta, hay una capacidad limitada. El 75% casi de la deuda es interna. Así es. Entonces, el gobierno tiene la obligación de buscar dos soluciones al problema fiscal. Primero, una solución permanente, reducir el déficit fiscal. Pero en el ínterin, mientras se va reduciendo esa brecha fiscal, tiene la obligación de buscar la mejor forma de financiar esa brecha. ¿Y es ese préstamo del Fondo Monetario? No es la única, pero es una vía. ¿Y para qué se utilizarían esos 1.750 millones? Así, a grandes rasgos. Para financiar los gastos del gobierno. Es solo para sostener el gobierno activo. Claro, pero es que veamos una cosa. Si el gobierno no acude a esos empréstitos internacionales, tiene que financiar sus operaciones. Los gastos, me refiero no solo a los gastos de personal, también son los gastos de intereses y el servicio de su deuda con financiamiento en el mercado doméstico a tasas más altas. Entonces, el financiamiento vía empréstitos internacionales le permite al gobierno financiar sus obligaciones de una forma mucho más barata, con tasas de interés más bajos, con plazos más largos. Por eso te digo yo, tal vez el pecado original no está en el crédito del Fondo Monetario Internacional, porque tiene una buena tasa. Es que ¿quién lo va a pagar? Y cuando el gobierno sale y dice cómo se va a pagar ese crédito, es cuando la gente reclama, porque son los mismos, es la clase media costarricense la que se le va a cargar ese pago. ¿Pero quién pagaría la deuda interna? Pero ¿Es la alternativa? ¿Quién? Sí. Los mismos. Los mismos. Por eso. Y les sale más cara. Pero tiene que pagar entonces más. Porque ese es el problema. Es que ahí estamos. Claro. No, estamos claros en que ese préstamo es necesario dentro del marco de las tasas. Porque le sale más barato porque le sale más barato. Y entonces a los costarricenses. La pregunta es a los costarricenses, la preocupación es que le toca pagarlo a los mismos, a la clase media costarricense, y que lo que se plantea siempre es muy regresivo en cuanto a nuevos impuestos y en cuanto a nuevas actividades para el pago de ese crédito y otros créditos. Pero vos estuviste en el Fondo Monetario Internacional, vos conoces el monstruo por dentro. Ese organismo, en la época de la crisis de Rodrigo Carazo que te hablaba antes, era intransigente, era mucho más ortodoxo, inclusive ponía las normas sobre las bases de las que iba a prestar los recursos. Vos sabes que hoy no, hoy es más flexible, hoy le permite a los gobernantes o a los países decir:
¿Cómo van a pagar? Dígame usted. Y el Fondo Monetario se asusta tanto que ahora más bien dice, no le vamos a decir cómo pague, díganos usted cómo va a pagar. Entonces, la bola está del lado de nuestro Estado. Son nuestros gobernantes que no saben negociar y van y ofrecen soluciones muy fáciles, muy sencillas, por la urgencia del crédito, sin conciencia social. Bueno, vamos a ver, justamente el Fondo Monetario hace un gran mea culpa en los años 2000, a principios de los 2000, después de las crisis financieras, primero en América Latina, de toda la década de los 80 y luego en Asia, en la década de los 90, el Fondo Monetario se da cuenta de que lo que había venido haciendo, que era justamente, como decías, Claudio, imponiendo recetas para el ajuste macroeconómico de los países, el ajuste fiscal, el ajuste monetario, el ajuste financiero, se da cuenta de que eso al final no era lo más sostenible desde el punto de vista político, que cuando se imponen recetas de afuera, la clase política las resiste, que la forma de asegurar la sostenibilidad política de las reformas y consecuentemente su éxito económico, porque si una reforma se reversa porque se vuelve insostenible políticamente, al final no gana ni la economía ni gana el sector político, que la única forma de que esas reformas fueran políticamente sostenibles y consecuentemente económicamente exitosas era que las reformas fueran gestadas desde adentro. Eso lo aprendió el Fondo Monetario y por eso, en efecto, como mencionabas, Claudio, el Fondo Monetario ahora enfatiza la necesidad de que las propuestas de ajuste fiscal vengan desde adentro, que no sean los organismos las que las impongan desde afuera, como ocurrió en los 80s y 90s, y nos ocurrió a nosotros. Entonces, lo que hay que tener cuidado es quiénes nos van a representar, porque puede ser que nos entreguen al Fondo Monetario Internacional. Bueno, digo yo porque hay muchos actores internos que nunca quieren sacrificarse y que siempre buscan que sean los mismos los sacrificados en el pago de los créditos. Bueno, la democracia tiene en Costa Rica un mecanismo de asegurar la representación y es la Asamblea Legislativa y los mecanismos de representación en la Asamblea Legislativa. No hay reforma fiscal que pueda hacerse sin la Asamblea Legislativa. Prácticamente la totalidad de las medidas, no todas, porque hay algunas que se pueden hacer por vía administrativa, donde ya la ley le ha dado autorización al Poder Ejecutivo para hacer algunos ajustes, pero la gran mayoría de las reformas fiscales que necesitamos, de los ajustes fiscales, sea por la vía de los ingresos, sea por la vía de los gastos, deben transitarse por la Asamblea Legislativa y deben ser aprobados al menos por una mayoría simple, es decir, por 29 diputados. El gobierno cuenta con 10, necesita inevitablemente del concurso de otros partidos políticos, al menos 2 más. Cuidado que muchos más. Ahora, hay un montón. Entonces, se necesita una representatividad de los diferentes partidos políticos para empujar este ajuste fiscal. Esa Asamblea Legislativa, por aquí hay un papelito que lo escribí hoy, esa Asamblea Legislativa tiene créditos que son del Banco de Desarrollo de América Latina por 500 millones, que ya lo aprobó, otro del BID de 380 millones, ¿verdad? Uno de 508 de crédito rápido del Fondo Monetario Internacional, tiene otros en trámite, 157 con el Banco Mundial. El del Fondo Monetario ya fue aprobado, sí, ya está desembolsado. Bueno, tiene 200, sí, eso lo decía. Sí. Tiene otros 2, uno de 250 y otro 245 con el BID, tiene 300 con el BCE, tiene 50, uno de 50 millones de dólares y otro de 500 con el Banco de Desarrollo de América Latina y tiene este de 1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional, la muy buena tasa. ¿No te preocupa a vos casi esos 5.000 millones de dólares de deuda del país? 5.000 millones de dólares, Claudio, estamos hablando como un 8% del PIB. Las necesidades de financiamiento del gobierno en el año que viene se estiman en 15% del PIB. La pregunta es, ¿vamos a financiar eso todo en el mercado doméstico a tasas mucho más altas? ¿O la vamos a financiar en una mezcla de mercado doméstico y mercado internacional a tasas más bajas? Por supuesto que la primera línea de defensa del gobierno debe ser bajar esa necesidad de financiamiento. ¿Cómo? Bajando la brecha fiscal. Para eso necesitamos el ajuste. Hay que hacer un ajuste. El país tiene que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo para reducir los gastos del gobierno y aumentar los ingresos del gobierno. Las dos cosas, se necesita una ecuación balanceada. Los ingresos vamos por la lucha contra la evasión y la ilusión. También, eso es fundamental. Eso es fundamental. Que tu amigo Rodrigo Chávez en 6 meses se dio cuenta, perdóname la palabra, del desmadre que hay en el Ministerio de Hacienda para el cobro de los impuestos. Sí, una de las luchas de los Rodrigo, alquileres que se pagan. Así es, y una de las luchas de Rodrigo fue justamente para digitalizar el Ministerio de Hacienda, que bueno, afortunadamente ese proyecto está en la Asamblea Legislativa, bueno, ya fue aprobado, el proyecto de Hacienda Digital, lo que se llama Hacienda Digital, que es básicamente un esfuerzo financiado por un crédito del Banco Mundial para digitalizar la gestión de los tributos en el Ministerio de Hacienda, y eso va a facilitar no solo el pago de los impuestos, lo cual es una reducción en los costos del cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, sino también va a asegurar una reducción en la evasión y la ilusión, y esto va a ser muy importante. Hoy, en las condiciones de hoy, ¿cuánto ves vos el déficit fiscal para Costa Rica cerrando este año?
Bueno, la proyección del Ministerio de Hacienda es que va a ser alrededor del 9% del PIB. Ellos tienen confianza en el Ministerio de Hacienda de que puede cerrar un poco incluso por debajo de eso. Rodrigo Chávez dice que 11.3 y la Contraloría dice 11.7. Es una diferencia sustancial. Es una diferencia sustancial. En el caso de la Contraloría, la Contraloría tiene unas proyecciones de ingresos que son muy conservadoras y ciertamente en el Ministerio de Hacienda se tienen unas proyecciones de ingresos diferentes y darían un déficit fiscal mucho menor. Con los números que se traen hasta ahora, es probable que el déficit fiscal ande alrededor del 9%, incluso un poquito menos, en lo que hemos visto en el Banco Central. O sea, vos estás en la misma línea de Elian. Por lo que hemos visto en los números hasta ahora, sí, ahí están los números a octubre. En efecto, está en línea con alcanzar un déficit fiscal de alrededor del 9%. Pero entonces, lo que decía Claudio, porque esto es un tema fundamental, es que el gobierno tiene, en primer lugar, que hacer un ajuste fiscal. ¿Para qué? Para reducir el tamaño de la brecha entre los ingresos y los gastos. Y esa reducción tendría que ser permanente. Pero nosotros no vamos a reducir la brecha entre los ingresos y los gastos en el 2021, ni en el 2022, ni en los siguientes 5 años. Vamos a seguir teniendo una brecha. Y esa brecha hay que financiarla. Y la pregunta entonces, ¿cómo la financiamos? ¿Con deuda cara o con deuda barata? La financiamos en el mercado doméstico a tasas de interés mucho más altas y presionando las tasas hacia arriba, porque cuando el gobierno va a colocar deuda, aumenta las tasas de interés no solo para sí mismo, sino para todos los costarricenses. O la vamos a financiar también con créditos internacionales a tasas muy bajas, a tasas muy favorables, a condiciones de pago de vencimientos muy largos, lo cual le facilita al gobierno el flujo de caja. Lo vamos a hacer entonces de una forma responsable con esos créditos que nos permiten reducir significativamente el gasto por intereses del gobierno, o vamos a obligar al gobierno a que financie todo en el mercado doméstico, incluso incurriendo el riesgo de que no alcance a financiar todas sus necesidades. Es que vuelvo al tema, la preocupación no es de dónde vienen los créditos, y si vienen de mejores tasas, estamos de acuerdo. El problema de los ciudadanos es quién lo va a pagar. Sí. Y cuando el brazo se le tuerce a los mismos de siempre y de una forma exagerada, pues ahí viene la reacción de la ciudadanía. Y cuando las propuestas que han salido del banco, porque te digo una cosa, el Banco Central es independiente, tiene autonomía, ¿verdad? Se supone que no debería estar tan ligado con el Poder Ejecutivo. Y no lo está. Pero a veces me da la impresión, después de la salida de Rodrigo y después de la salida de Rocío, me da la impresión en los últimos meses que a veces funcionas vos como ministro de Hacienda. No, ¿por qué? El Ministerio de Hacienda es totalmente independiente. Tenés que sacar, porque muchas de las explicaciones que nos das y que salís vos a enfrentar le corresponde al Banco Central, y las explicaciones que salen del Ministerio de Hacienda siempre son muy débiles. Y las contradicciones en que entra el ministro de Hacienda, más bien generan muchas dudas. No, yo creo que el ministro de Hacienda ha hecho una buena labor explicando la necesidad del ajuste fiscal. En el Banco Central estamos muy conscientes de que uno de los principales problemas macroeconómicos en el país es el problema fiscal, y consecuentemente tenemos la responsabilidad, porque la ley orgánica del Banco Central así lo establece, de velar por la estabilidad financiera y la estabilidad macroeconómica del país. Somos además consejero económico del Estado, entonces no podemos excluirnos de la obligación de alertar al país sobre la necesidad de un ajuste fiscal. Por eso hemos enfatizado. ¿Y el proyecto de avales? Muy importante para la reactivación. Decíamos junto con las líneas de crédito. A veces me parece que es más bien para limpiar la cartera de los bancos. No, es que lo que eso permitiría sería justamente, ¿te acuerdas que hace unos minutos hablábamos de que en estas circunstancias en que hay tanta incertidumbre, muchos bancos y muchos deudores no quieren tomar créditos? El problema para los bancos es que no saben si esos deudores van a ser capaces de, al final del túnel, más allá de la pandemia, de salir solventes y poder repagar los créditos que se dan. Entonces, en esa situación de incertidumbre, no dan crédito. Y de hecho, lo que tenemos en este momento es una tasa de crecimiento del crédito básicamente estancada. El crédito no está creciendo. Y siempre la tesorería la que lo va a administrar. ¿Cuál tesorería? La tesorería de Hacienda, la que va a administrar el proyecto de avales. Bueno, eso es justamente un tema que está en discusión en el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. La propuesta es que sea el Ministerio de Hacienda, que es el que aporta los recursos para el fondo de avales, el que los administre. Eso sí, la supervisión de un consejo rector que estaría conformado por el ministro de Hacienda y 2 economistas de reputación y trayectoria reconocida, que formarían ese consejo rector que tomaría las decisiones de asignación de los avales. Pero los avales, que son una garantía, lo que hacen es que le reducen la incertidumbre a los bancos en términos de qué pasa cuando hay un impago por parte del deudor, porque si hay un impago, una parte de la pérdida la cubre el fondo de avales. Entonces los bancos ante eso tienen mayor apetito para dar crédito, y eso nos permitiría
reducir esa fricción que tenemos en este momento que está haciendo que el crédito no despegue. Y eso es lo que está haciendo que la herramienta crediticia, que es tan importante para reactivar la economía, en este momento no esté funcionando plenamente. Necesitamos el fondo de avales caminando para que se reactive el crédito y que eso apoye. ¿No están los bancos nuestros en una infancia perpetua? Porque siempre tiene ayuda del Estado, del Banco Central, en una infancia perpetua a los bancos nuestros. Nosotros no ayudamos a los bancos, únicamente nosotros lo único que hacemos en el Banco Central... Facilitarle los avales, los 700.000 No, por eso, en circunstancias como la actual sí. Digo, y nosotros en Costa Rica, desafortunadamente, por la escasez de espacio fiscal, estamos haciendo programas de avales muy pequeños en relación con lo que se ha hecho en otros países de América Latina y del mundo, que tienen espacio fiscal. Pero estamos haciendo lo que es fiscalmente responsable en Costa Rica, y desde el Banco Central lo que es monetariamente responsable, que es tratar de empujar la herramienta crediticia. En una circunstancia donde desafortunadamente la herramienta fiscal está ausente, esta es una de las principales herramientas para la reactivación económica, el crédito, y para eso los avales, la línea de crédito del Banco Central y la política del Banco Central de bajas tasas de interés es fundamental. Rodrigo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que hablas rápido como yo, porque así rinde más la hora. Así rinde más. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias, salud, muchas gracias por la invitación. No, vos. Salud. Muchas gracias. Salud, los esperamos en 8 días aquí en Noche Sin Tregua, donde la política se hace con P mayúscula. Un abrazo. Muy bien.